Les damos la bienvenida a este webinar, Retos de atención al cliente en el sector financiero. Para hablar sobre este tema y sobre esto que nos ha traído la pandemia, nos acompañan Gregorio Patiño y Luis Flores. Gregorio es socio fundador de Pragma y vicepresidente de nuevos negocios, y Luis Felipe Flores es arquitecto de soluciones para AWS. Bueno, les doy la bienvenida. Gregorio, Luis, ¿cómo amanecen? Muy bien, muchas gracias, Muy bien. Margarita. Muy atentos a conversar con nuestros asistentes acerca de los retos para las entidades financieras en esta época de pandemia y pospandemia. Yo creo que es un tema interesante porque definitivamente la palabra de moda durante este tiempo fue tenemos que reinventarnos. Y acá o se quedaba uno sobre la misma situación o salían nuevas oportunidades, y yo creo que ese es un espacio interesante para hablar hoy. Y más cuando hablamos de atención al cliente, más Ujú. desde el sector financiero. Ahí sí, Gregorio, somos todos tuyos. Perfecto. Nuevamente, muy buenos días a todos. Como muy bien lo expresaba Margarita, tenemos el honor de contar con Luis Felipe Flores como compañero de este webinar. Vamos a estar hablando acerca de los retos de la atención al cliente en esta época de pandemia y pospandemia. Y por lo tanto, pues vamos a tener como esta agenda en la sesión del día de hoy. Vamos a empezar a hablar acerca de lo que es el contexto de la pandemia y bueno, lo que llamamos la nueva realidad, ¿cierto? Vamos a hablar un poco acerca de los impactos de esa nueva realidad en el sector financiero que hemos visto nosotros, que ha sucedido con las empresas del sector financiero a lo largo de estos ya casi 9 meses y que vemos que va a suceder de aquí en adelante. Vamos a hablar un poquito acerca y a recapitular el por qué es tan importante eh, la nube como paradigma dentro de las iniciativas de modernización y de transformación digital para las empresas del sector financiero. Hablaremos un poco acerca de los retos de la atención del cliente no presente. Vamos a hablar acerca del tema de las conversaciones y las conversaciones como mecanismos de autoservicio y la automatización de ellas. Unos retos bien importantes alrededor de la gestión inteligente de la documentación, y cerraremos hablando un poco acerca de la identidad digital. Entonces, sin más preámbulos, comencemos hablando acerca de lo que es la nueva realidad. La nueva realidad, eh, creo que coincidimos todos en el hecho de enunciar que estamos en una época de incertidumbre, ¿cierto? Incertidumbre en muchos aspectos de la vida y una incertidumbre dada por una condición particular, y es que la humanidad se está enfrentando a una nueva pandemia, cosa que no sucedía desde principios del siglo XX, pues de las magnitudes y las proporciones como nos estamos, como las que, a la cual nos estamos enfrentando en este momento. Y básicamente dentro de esos mecanismos de incertidumbre que ha pasado, pues que muchas de las estrategias de las diferentes organizaciones se han venido revaluando, se han tenido que considerar elementos nuevos dentro de los procesos de reestructuración y redefinición de estrategia, ¿cierto? Y de alguna manera, a nivel general, en toda la sociedad y en todos los diferentes sectores de la economía, se han establecido como de manera muy clara dos posiciones. Una posición que está asociada más con la gestión de esa certidumbre respecto a el ser reactivos con lo que se va sucediendo, es decir, tomar una actitud pasiva frente a esa incertidumbre y de esperar a ver qué se va sucediendo, y en la medida en que se van dando los eventos asociados con la evolución de la pandemia y su efecto en la economía y en la sociedad, empezar a dar pasos. Y hay una segunda categoría o un segundo tipo de reacción, y es una reacción más proactiva, en donde de alguna manera se trata desde la prospección de revisar cuáles son los escenarios que se están generando y tratar de anticiparlos aún
bajo la incertidumbre que nos gobierna. Entonces, ¿qué hemos visto nosotros? Para empezar a atarlo con el tema del mundo organizacional, y es que hay dos tipos de organizaciones, unas que están dejándose llevar por la evolución de la pandemia y van actuando de una manera, digámoslo así, tardía o rezagada respecto a los efectos de la pandemia, y otra serie de organizaciones que están empujando las nuevas dinámicas. Entonces, una primera reflexión para todos ustedes, asistentes a estas reuniones, es revisar muy bien en qué tipo de organización creen que están trabajando o con qué organizaciones están trabajando. Si estamos trabajando con organizaciones que están en un primer frente pues, de reactividad y esperar a ver qué va pasando para actuar, o si estamos en organizaciones en donde definitivamente estamos tratando de marcar la pauta aún en momentos de incertidumbre, esperando y siendo pues muy... esperando yo que ojalá todos estemos en una categoría, en la segunda categoría, en donde de alguna manera estemos empezando a dictar la pauta y empezar a acomodarnos y a dirigir cómo es que son los destinos de nuestras organizaciones y de nuestra sociedad de manera proactiva, ¿cierto? ¿Qué podría predominar dentro de la pandemia? Partiendo pues existen mucha literatura, unas con datos ciertos y con estudios que soportan esas aseveraciones, otras que sencillamente no pasan de ser pues comentarios editoriales pues y opiniones personales de algunas mentes muy brillantes del mundo, pero básicamente hay cierto consenso de qué es de cuáles son los elementos fundamentales que nos van a predominar, pues que están siendo determinantes hoy y que van a seguir predominando en el futuro. El primero es que, el primer elemento es ¿cuál? Los métodos híbridos de trabajo. De alguna manera el trabajo remoto, el trabajo virtual llegó para quedarse, hace parte de la realidad, de nuestra realidad. Y posiblemente en algunas organizaciones ya hemos visto casos de entidades muy importantes en diferentes sectores de la industria, sobre todo en la industria de informática y telecomunicaciones, han manifestado su intención de mantenerse 100% en esquemas virtuales, trabajando en esquemas virtuales. Nosotros hemos visto que si bien eso puede ser una importante tendencia, de hecho, pues Pragma es una organización que en este momento está 100% virtual y funciona sin ningún problema. Creemos que en la medida en que se van solucionando ciertos problemas, los problemas asociados con los riesgos de bioseguridad asociados con la pandemia, las organizaciones van a entrar en unos esquemas híbridos de trabajo, en donde parcialmente las personas se van a reunir dentro del marco de colaboración y de trabajo, y parcialmente van a trabajar de manera virtual o de manera remota, ¿cierto? Eso, como una realidad imperante, trae unas consecuencias y trae unas consideraciones muy especiales desde la perspectiva de la transformación digital y de la definición de lo que se considera un puesto de trabajo. Entonces, eso, pues, para ello asociados a esa primera característica, hay retos importantes acerca de la seguridad de la información, los puntos de conectividad, los temas de garantizar la ubicuidad de las herramientas para que los empleados puedan trabajar desde cualquier parte o nuestros colaboradores puedan trabajar desde cualquier parte sin ningún inconveniente, en fin, etcétera. El segundo aspecto que vino para quedarse es la contratación. Voy a utilizar esta expresión, que es la de la contratación offshoring, que quiere decir que nosotros estábamos acostumbrados a trabajar con entornos físicos, en interacción en entornos físicos. Entonces la dinámica de la contratación estaba muy determinada a que las personas tenían que estar contratadas en sedes físicas o en ubicaciones geográficas determinadas. Y en la medida en que el primer punto se va dando, cada vez es menos relevante el lugar donde yo encuentro talento para incorporarlo dentro del equipo de colaboradores de mi organización.
Entonces, eso trae unas dinámicas también interesantes respecto a la gestión de los equipos distribuidos, ¿cierto? En este momento, nosotros como organización como organizaciones podemos darnos el lujo de incorporar en nuestros equipos de trabajo personas de cualquier parte del mundo, ¿cierto? Salvaguardando, pues, obviamente los temas de la comunicación, los temas idiomáticos y demás, pero pues eso nos trae unas ventajas muy grandes y también va a traer unos cambios en la dinámica, en las dinámicas de contratación laboral, en el sentido en que nosotros como personas o como profesionales vamos a estar inmersos en unas dinámicas de competencia muy distintas a las que teníamos hoy. No solamente competimos con los pares de nuestra propia región, sino que competimos con pares de otras partes del mundo. Incluso algunos economistas se atreven a decir que pueden haber unas dinámicas de competencia, pues incluso a la baja, porque siempre va a haber personas que estén en capacidad de hacer las mismas labores o las mismas responsabilidades nuestras, posiblemente con una oferta o solicitando una oferta mucho menor de dinero, de compensación por ello, ¿cierto? Cambian unas dinámicas, un tercer aspecto es que cambian unas dinámicas de la cotidianidad. ¿Cuáles dinámicas? Pues hay unas claras. La industria textil confección no es un secreto, pues, que sí existen ciertas líneas de la industria textil y de confección y de moda que empiezan a cambiar. Los hábitos de vestido en la cultura del trabajo remoto son distintos. No sé si mejores o peores, pero definitivamente son distintos a los hábitos de consumo de moda y de ropa cuando estábamos en los temas de oficina normal, pues, o prepandemia, ¿cierto? Lo mismo sucede con las dinámicas del transporte. Las dinámicas del transporte, pues, no es un secreto, pues, que existe una disminución abrumadora en todo lo que tiene que ver con los temas de viajes de negocio, pero no solamente en la industria aeronáutica, sino en la industria del transporte local. Las dinámicas de transporte son supremamente diferentes a las que habían antes de la época de la pandemia, ¿cierto? Incluso dentro de el World Economic Forum, se está hablando, pues hay iniciativas de fortalecer mucho dentro de las ciudades, o que las ciudades inteligentes incorporen un concepto, y es que todo quede a más o menos 1 kilómetro de distancia de donde yo esté. Entonces, que todas las necesidades de una persona se reestructuren dentro de las ciudades para que estén a menos de 1 kilómetro de distancia, de tal manera que las personas no tengan que utilizar vehículos, sino que puedan resolver sus necesidades cotidianas a través del caminar o del desplazamiento en soluciones de micromovilidad como las bicicletas o las scooters, ¿cierto? Las dinámicas de los restaurantes cambiaron. Gran parte del consumo de los restaurantes, pues los restaurantes tienen dos dinámicas de consumo, una por entretenimiento, por ocio, pues por diversión, y otro consumo que era el consumo asociado al consumo profesional o al consumo, pues, ejecutivo o dado por las dinámicas laborales. Esa segunda categoría se ha disminuido abruptamente dentro de las características y los patrones de consumo de los restaurantes, afectando las dinámicas de eso, ¿cierto? Lo mismo podríamos decir para los locales, lo mismo podríamos decir para las oficinas. Es decir, hay una serie de dinámicas de la cotidianidad, que no voy a decir que afectan también en últimas lo que va a suceder con nosotros como entidades financieras, ¿cierto? Ni qué decir de los cambios en las dinámicas de horarios laborales, el tema del nomadismo, asociado con los dos primeros factores que mencionamos más adelante. Hay un aspecto fundamental, y la revitalización de lo que se llama el comercio en línea, y más que el comercio en línea es la revitalización de todas las actividades digitales. Más adelante vamos a ver unas consideraciones especiales para nuestro sector, ¿cierto? Y por último, un gran desarrollo de servicios virtuales. Entonces, y eso sí impacta mucho nuestra vertical financiera. Gran parte de los servicios o de la industria de servicios se virtualiza completamente. Estamos viéndolo con mucha fuerza en los servicios médicos, en donde hay un desplazamiento de las cargas de atención hacia la virtualidad. Hay los temas consultivos se realizan y se desarrollan a través de medios virtuales sin ningún problema. Y eso con seguridad influye en la manera en que, por ejemplo, como nosotros desde las entidades financieras tenemos concebida
la atención y los procesos de atención presenciales, pues, o cara a cara, las asesorías, los procesos de consultoría, los procesos de gestión de inversiones o asesorías en inversiones, cambian de dinámica y disminuyen, pues, o tenemos que acomodarlos a dejarlos de trabajar desde la presencialidad y atenderlos desde mecanismos virtuales, potenciando y agilizando, pues, grandes revoluciones dentro de la manera como nosotros como organización proveemos las herramientas y garantizamos que esa interacción sea fluida, incluso entre nuestra fuerza comercial o fuerza consultora y los clientes a los cuales vamos a atender. Hablando ya en temas del sector financiero y continuando, bajando pues ya de la economía general y empezando a hablar del sector financiero, ¿qué vemos nosotros? Vemos que pues aquí hay una frase supremamente contundente que la elabora Peter, voy a decirle Wanemacher con el perdón del señor porque no sé cómo pronunciar su apellido bien, que es pues, analista principal de Forrester para las industrias para la industria del sector financiero en el mundo. El señor reza lo siguiente, y lo hizo en una publicación de American Banker, y lo hizo recientemente. Dice que, y permítame la leo, no existe en este momento una buena razón para que un cliente de un banco, y extendamos banco a una entidad financiera en general, no pueda desarrollar ninguna tarea a través de un punto de contacto digital. Pues me sorprendería mucho si en 2 años, me sorprendería mucho si en 2 años el estado de las aplicaciones digitales, pues me sorprendería mucho si no se logra que en 2 años el estado de las aplicaciones digitales, pues de los ecosistemas digitales de las entidades financieras, no han crecido y no se han desarrollado y no han madurado más rápido que lo que ha pasado en los últimos 5 años. ¿Por qué? Porque nosotros pues como organizaciones financieras nos damos cuenta que efectivamente estas interacciones digitales tienen que ser tomadas de una manera mucho más seria a partir de la revolución que nos trae la pandemia del COVID. Entonces, si miramos la frase pues, de este señor, de Peter, puedo decirle coloquialmente Peter, y reflexionamos dentro de nuestras organizaciones, nosotros desde Pragma y desde Amazon Web Services, nosotros vemos que todavía tenemos un gap muy grande en las empresas del sector financiero de nuestra región, de Colombia y de Latinoamérica, en el sentido en que todavía desde nuestra concepción de negocio, desde la concepción de la gestión de riesgo dentro de nuestras organizaciones, ponemos muchos pasos a través de los cuales exigimos o demandamos, existen muchos pasos o procesos en los cuales exigimos o demandamos que la atención al cliente sea presencial, ¿cierto? Cuando, pues, incluso por el bienestar de nuestros propios empleados, deberíamos limitar eso, ¿cierto? Es decir, nuestra misión dentro de las organizaciones financieras debería enfocarse a que la atención la atención presencial debería estar, ojalá, limitada al mínimo posible. Tal vez a las operaciones con efectivo, en donde pues el efectivo, por ser pues un elemento completamente físico, no existe pues forma pues de manipularlo completamente de manera virtual, ¿cierto? Pero incluso aún así, pues buscar mecanismos de manejar eficientemente las transacciones en efectivo y evitar el contacto físico, dado los riesgos inherentes que trae el tema de la pandemia. Y más aún, nosotros las entidades financieras, que pues más que ser dinamizadores de la economía, somos unos negocios enfocados en la administración y gestión de riesgos, pues lo que deberíamos hacer es, dentro de esa administración y gestión de riesgos, mirar cómo desde la gestión del riesgo ser dinamizadores del cambio para poder lograr que estas iniciativas digitales se lleven de mejor manera. Entonces, pues nada, esto es algo pues supremamente poderoso pues de tener en cuenta que sin esta visión de tener en mente que
toda mi operación bancaria o toda mi operación de mi empresa, de mi empresa como empresa del sector financiero tenga que ser movida a lo digital, debería ser pues un mantra o una premisa que nos debería acompañar de manera constante y con mayor razón con la aparición de esta pandemia. Entonces, dentro del sector financiero, ¿qué sucede? Sucede que tenemos que mejorar muchísimo la atención al cliente no presente. Pues en este momento nosotros hasta hace un tiempo nos enfocábamos mucho en conjugar mucho lo que era la atención del cliente presente con la atención del cliente no presente, ¿cierto? En este momento tenemos que meter todas las baterías, poner toda la carne en el asador, como decimos coloquialmente en esta región de Colombia, para enfocar todos nuestros esfuerzos en garantizar que la atención del cliente no presente sea lo más fluida posible, ¿cierto? Lo segundo es, tenemos que buscar cómo potenciar de manera suficiente los mecanismos de autoservicio. Vemos nosotros desde Pragma y desde AWS que los mecanismos de autoservicio todavía están muy incipientes, pues, y no ofrecen la versatilidad y el dinamismo que los clientes no presentes requieren, ¿cierto? Vemos que todavía necesitamos mucha intervención de nuestros servicios de experiencia de cliente y de atención para garantizar que las personas puedan tener una atención buena acerca de cualquiera de las necesidades que tengan con nuestras entidades, ¿cierto? Hay una consideración importante respecto a que posiblemente hay segmentos de la población tienen menos salud financiera, pues van a tener menos salud financiera, una salud financiera más deteriorada que al inicio de la pandemia, ¿cierto? Nosotros como entidades financieras estamos digámoslo de alguna manera, en el deber moral de mejorar a través del conocimiento de los hábitos y comportamientos de las personas, estar en capacidad de ser asesores de nuestros clientes, ya sean personas naturales o corporativos, de tal manera que les podamos decir y hacer recomendaciones sobre sus comportamientos y sus hábitos transaccionales y llevarlos de alguna manera, no solamente desde la evangelización y la difusión de mensajes de cultura financiera, sino desde la transaccionalidad, estar de la mano con nuestros clientes y ayudarles a mejorar esa salud financiera que en últimas nos beneficia a todos dentro del ecosistema financiero, ¿cierto? Utilizar la analítica digital como mitigador de riesgo, pues es supremamente importante la explotación, pues, y la explotación en el buen sentido de la palabra de los datos que nosotros tenemos de la transaccionalidad que ofrecemos y de los servicios que ofrecemos como mitigadores de riesgo. Por supuesto, la identidad digital como factor fundamental sobre la cual se establecen los cimientos de la atención del cliente no presente. Aún vemos en muchas organizaciones es que este tema de la gestión de la identidad digital sigue estando relegado como un segundo plano y no hemos sido conscientes de la importancia de la identidad digital como casi que parte de la columna vertebral sobre la cual se establecen los elementos fundacionales para garantizar de una manera conveniente y segura la atención de cliente no presente, ¿cierto? Y por último, pues, y sin ser menos importante, es la garantía de experiencias digitales excepcionales, pues, que las personas de verdad puedan entrar a los diferentes activos digitales que les proveemos de manera conveniente, de manera fluida, que puedan resolver las necesidades, como lo decía este señor de Forrester, a través de cada uno de los puntos de contacto digitales pudieran resolver sus necesidades financieras, necesidades de adquisición de productos, necesidades de vinculación, necesidades de modificación o de asesoría, necesidades de servicio o de atención y por supuesto necesidades de desvinculación si en caso dado se requieran. Entonces es abarcar todo el ciclo de vida del cliente de manera digital y de manera digital
a través de experiencias digitales excepcionales. Entonces, pues lo que sigue ahora es, vamos a hablar acerca de algunos de estos elementos y vamos a hablarlo tanto desde la perspectiva de impacto, pues de lo que consideramos importante en cada uno de ellos, ¿cierto? Y con la participación de Luis vamos a hablar cómo desde la aproximación nuestra en AWS podemos darle gran valor a resolver estos retos que están en el sector. Entonces, primero de manera general, pues, y aquí pues Luis de pronto puede complementar un poquito, estamos pues, ¿por qué la nube? ¿Y por qué la nube para resolver los problemas de las entidades financieras en pandemia y pospandemia? Pues primero, pues la capacidad nuestra desde AWS para ofrecer servicios y soporte a procesos vitales de negocio en diferentes verticales de la industria del sector financiero, o sea, tanto banca, todo el tema como la vertical de pagos, la vertical de gestión de mercados de capitales, de seguros, entre otras, pues digamos que las entidades financieras cuentan a través de la nube en general y en especial de la plataforma de Amazon Web Services, de un abanico de posibilidades y de servicios que están enfocados a encaminar en resolver las dinámicas de los retos que les acabo de mencionar en los diferentes nichos que tienen que ver con la industria financiera, ¿cierto? Una parte muy importante es desde la perspectiva de la nube, dentro de los muchos aspectos que hay por resaltar, nuestra plataforma AWS, pues sí, la plataforma de la nube permite de una manera muy rápida y muy eficiente la virtualización de los escritorios. Entonces, ¿se acuerdan que hablábamos hace un momento de los retos del trabajo de los equipos distribuidos y de la capacidad pues, y de la capacidad que tenemos que tener nosotros como organizaciones, en especial del sector financiero, para trabajar con personas de cualquier parte y en cualquier lado? Pues bien, hay soluciones pues más que comprobadas en el mundo de la nube para solucionar esa problemática y poder tener de manera segura y ofrecerle consistentemente a las personas que van a habilitar el desarrollo de nuestros negocios que puedan trabajar de manera fluida y continua, independiente del lugar físico en donde se ubiquen. Adicional a garantizar que las personas que trabajan con nosotros puedan hacer su trabajo de manera eficiente, la nube también ofrece un segundo aspecto muy grande y es que logra que los servicios que nosotros estamos brindando a nuestros clientes puedan ser desarrollados de manera estable, pues, o puedan funcionar de manera estable y escalable. Estable es que tengan una confianza, los usuarios pueden tener confianza en que esos servicios siempre van a estar disponibles para ellos. Y segundo, que vamos a estar en capacidad de atender los diferentes vaivenes de la demanda de esos servicios. Pues como todos ustedes saben, existen picos de demanda y picos de consumo. Entonces, pues nosotros y que vienen dados por las dinámicas de la pandemia, nosotros desde la aproximación de la computación en la nube como paradigma general y desde la implementación de nuestros servicios en AWS, podemos ofrecer gran valor en esas dinámicas. Lo otro es que la nube es un habilitador natural de implementación rápida de soluciones de múltiples canales y que permitan un enganche o una vinculación o una afinidad de la interacción de los clientes con nuestras soluciones a través de múltiples canales y de múltiples opciones. Y segundo, pues la capacidad de la nube para optimizar recursos en un mundo tan incierto y tan variable como el que estamos enfrentando, pues está más que comprobada y está a disposición de nosotros, ¿cierto? Hay muchos otros elementos. El tema de seguridad es un tema fundamental dentro de las consideraciones de las empresas del sector financiero, pero que también es relevante. Pero digamos que de alguna manera queríamos resaltar estos aspectos porque tienen que ver o están directamente asociados como con los retos que acabamos de mencionar. Entonces, un primer mensaje es que la apuesta decidida de la incorporación de la nube como factor fundacional de la estrategia de negocio de las entidades financieras toma más relevancia en estos momentos de pandemia y de pospandemia. No sé, Luis, si querés agregar algo.
Eh, no, digamos como para resumir aquí los puntos más importantes yo creo son la agilidad que te va a dar la nube y la capacidad de escalar. Es decir, todos teníamos un plan a comienzo de año, teníamos una proyección y creíamos que sabíamos lo que íbamos a hacer en todo el año y en marzo nos dicen casi que no van a salir a la calle. La facilidad que nos da la nube de cambiar las cosas, de implementar nuevos servicios simplemente con un par de clics, eh, de, de traer nuevas ideas, de digitalizar lo físico, es lo que, digamos, uno de los principales puntos acá, y la capacidad de hacerlo a gran escala. Digamos, con modelos tradicionales es muy difícil, digamos, si queremos crecer nuestro call center, lo que hablaba ahorita Gregorio, los escritorios remotos, llamar a un proveedor y sacar licenciamiento, comprar hardware, todo esto se vuelven procesos muy lentos. La nube, de nuevo, un par de clics, tienes la facilidad de tener tus escritorios, de hacerlo de una forma segura, las políticas que necesitas. Entonces yo simplemente reforzar esos dos puntos, escalabilidad y agilidad. Perfecto. Muchas gracias Luis. Sí, de acuerdo, de acuerdo. Pues aspectos fundamentales para la evolución, pues para la incorporación de la nube dentro de las dinámicas de nosotros como empresas del sector financiero. Un momento. Hagamos un doble clic sobre algunos de esos retos que acabamos de mencionar. El tema de la atención del cliente no presente. Nosotros hemos visto desde Pragma y también desde Amazon Web Services que con la dinámica de la pandemia y de lo que se viene para la pospandemia, además de los canales digitales, que está claro pues que tienen una importancia muy alta en la interacción con los clientes del sector financiero y la resolución de todos los problemas, como les dije, en el ciclo de vida del cliente con nosotros. Ha habido un incremento impresionante de las interacciones a través del canal, de otro canal no presencial, como es el canal telefónico o el canal de call center. Incluso en las dinámicas de call center, las dinámicas propias de call center han cambiado, ya sea que tengamos puestos propios o a través de un operador que nos ofrezca el servicio. Hemos visto cómo la misma dinámica de los requisitos de bioseguridad han cambiado las dinámicas de atención del call center. Entonces, ¿qué sucede? Pasamos de una ubicación en oficina en este canal, ¿cierto? Con puestos fijos para todos los colaboradores de atención de servicio, a dinámicas de puestos virtuales remotos en donde posiblemente los colaboradores trabajen desde sus casas para hacer el trabajo de atención por este canal de call center, ¿cierto? Eso es un elemento que ha sido supremamente importante. Y segundo, es que hemos visto, además del incremento en las transacciones digitales, un incremento en las transacciones y en el consumo de tiempo en el aire de las necesidades de nuestros clientes. Pues no, hemos visto un aumento en el tiempo en el aire de la atención a las necesidades de nuestros clientes a través de los canales de call center, ¿cierto? Y pues no es un secreto, ustedes podrán a través del chat o a través de las preguntas confirmarlo o debatirlo, pero las estructuras y la definición de las plataformas de gestión de llamadas y atención telefónica están muy quedadas en términos devolutivos. Pues primero no son escalables, son normalmente pues unas plataformas muy fijas, y segundo, se quedan cortas respecto a las dinámicas de lo que es la atención a clientes, a un cliente, pues a clientes no presentes por teléfono, ¿cierto? Estamos muy rezagados tecnológicamente sobre este canal. Y entonces es aquí donde quiero darle la palabra a Luis para que nos cuente cómo desde AWS estamos viendo la evolución de este canal que tiene tanta preponderancia, no solo ahora, sino en lo que se viene a futuro. Luis.
Perfecto, gracias Gregorio. Sí, sí, gracias. Bueno, entonces, dentro de Amazon como tal, no sé si aquí todos conocen qué es Amazon. Amazon es una compañía que ya va para los 30 años. Nace principalmente virtual. Entonces, aquí se podría ver como que nosotros teníamos una ventaja. Sin embargo, hace 10 años, dentro de Amazon.com, que es un portal a nivel global, nos encontramos con la necesidad de darle un servicio al cliente de forma, digamos, una atención al cliente en nuestro canal telefónico que sea más personal, más dinámica y, y en sí una experiencia más natural, que no sea tan, digamos, cuadriculada o que siempre estar pidiendo los mismos datos a los clientes, etcétera. Y en ese momento, entonces, desde Amazon empezamos a revisar qué hay en el mercado y encontramos que no hay una solución o no había una solución que cumpliera esa necesidad de atención personalizada. Entonces, dentro de Amazon.com decidimos crear nuestra propia solución y hoy en día esta tecnología la ponemos disponible para cualquier cliente, para cualquier empresa que la quiera implementar y se llama Amazon Connect. Amazon Connect es una solución que brinda atención o es una solución de contact center principalmente para lo que es atención por teléfono o por chat, ya sea por voz o por texto. ¿Qué nos hace diferentes a las demás soluciones o que van a encontrar? La primera y que nos trae las ventajas que mencionaba ahorita Gregorio, es que es una solución 100% basada en la nube. ¿Esto qué quiere decir? Ustedes para implementar sus canales o su atención telefónica no necesitan implementar gran cantidad de hardware o estar llamando diferentes proveedores, no necesitan hacer un compromiso a largo plazo. Es una solución que ustedes adquieren bajo demanda, con un par de clics, entran bajo la consola AWS y pueden empezar en cuestión de minutos a configurar sus propios flujos, digamos, de llamadas telefónicas. Pagan por consumo, igual, entonces de nuevo no hacen un compromiso a largo plazo ni tienen que estimar cuántos agentes van a necesitar a final de año o en un día pico. Simplemente empiezan a usarlo y según necesiten escalar, en el momento en que digan, llegó lo que sucedió este año, llega la pandemia, la pueden escalar de 10 a 1000 agentes fácilmente sin necesidad de hacer una precompra. Y de nuevo, en el momento en que ya no necesiten tantos agentes, la pueden escalar hacia abajo y reducir la cantidad de agentes y simplemente pagan por lo que consumen. Estas ventajas, digamos, de nuevo, escalabilidad, son en general ventajas que van a encontrar en cualquier solución de AWS. Además de eso, ya hablando específicamente de Amazon Connect, otra de las grandes ventajas o diferencias es lo que les mencionaba yo al comienzo, la facilidad de personalizar. Entonces, dentro de Amazon Connect, cuando ustedes empiezan a crear los flujos telefónicos, ustedes tienen la facilidad de conectarlo con algoritmos de inteligencia artificial que les permiten enrutar la llamada según la necesidad del cliente a la gente que tiene las habilidades específicas. Entonces, esto por detrás les va a dar a ustedes muchas ventajas. Entonces, la facilidad del entrenamiento a la gente. Entonces, ustedes no pueden, o digamos, no sería una buena experiencia para el cliente si yo llamo a preguntar por refinanciación, poner una gente que nunca lo ha hecho o que no sabe o que no va a estar en capacidad de contestar la llamada. Entonces, ya ustedes pueden enlazar la gente que tiene el conocimiento con la necesidad del cliente, entonces les va a dar una mucha mejor experiencia y les va a dar un mucho mejor tiempo, un mejor uso del tiempo para la gente. Cuenta con las funcionalidades necesarias, digamos, a nivel empresarial, la capacidad de grabar las llamadas y el chat que se esté generando. Un análisis histórico en tiempo real. ¿Esto qué quiere decir? Cuando entra la llamada de un agente, ustedes tienen la capacidad de, utilizando los demás servicios de AWS, de conectarlo con la necesidad del cliente. Entonces, si yo puedo ver cuáles son
las últimas transacciones que hizo el cliente y automáticamente enlazarlo si creo que hay un caso de fraude o si creo que hay un caso donde él va a averiguar por capacidad de, no sé, de créditos de vivienda. Entonces, darle ya el acceso directo al usuario hacia el agente necesario, conectándome con los datos que ustedes ya tienen, con los datos que la compañía ya tiene. Y por último, otra gran ventaja, si podemos avanzar, porfa, la diapositiva. Dentro de Amazon Connect hay una funcionalidad que se llama Contact Lens. Contact Lens le da un crecimiento a las métricas que pueden obtener ustedes hoy en día. Normalmente en un call center las métricas que se obtienen son el tiempo de la llamada, quién colgó la llamada, pero obtener rápidamente la satisfacción del usuario es muy difícil. Saber si la llamada fue buena o mala es muy complicado. Normalmente se pasa a segundos canales como la encuesta de satisfacción, o se pasa ya a auditorías o a revisiones que normalmente hacen terceros, donde se toma, digamos, se le envía el audio de la llamada a un tercero para que lo transcriba a texto y a partir de ahí saber qué fue lo que sucedió. Y esto es un proceso complejo porque las tecnologías que se encuentran hoy en día no son las mejores. Si la calidad del audio no es buena, automatizar el paso del audio a texto se vuelve complejo. Entonces, dentro de Amazon Connect, con Contact Lens, se entrega todas estas funcionalidades. Se da la capacidad de generar la transcripción a texto en tiempo real y a partir de ahí hacer un análisis del lenguaje natural para saber el sentimiento de la llamada, cuáles son los temas y un punto más importante, ir revisando qué es lo que funciona y qué no. En muchos casos, la atención al usuario puede ser simplemente el lenguaje que está utilizando la gente, entonces saber cuál es el lenguaje apropiado y a partir de ahí, si la llamada no es buena o si no se ha podido solucionar un problema, en tiempo real escalarla a un supervisor para poder darle una solución rápida al cliente y no dejarlo, digamos, esperando digamos, se termine la llamada sin darle una solución. Y aquí tenemos un caso en la diapositiva, un cliente que está utilizando Amazon Connect y lo empezó a utilizar simplemente para enfocarse en darle un mejor uso o una mejor experiencia al cliente. Este cliente se llama Intuit. Intuit es una compañía es una compañía principalmente de tecnología financiera, por decirlo de alguna forma. Presta servicios de consultoría y también hace desarrollo de software contable. Hay uno, digamos, ellos son los desarrolladores de QuickBooks, que es para manejo de contabilidad de pequeñas y medianas empresas. Y ellos tenían la necesidad principal de agilizar y mejorar el tiempo de la gente. Tenían el problema que cuando entraba una llamada, la gente se enfocaba en pedir datos, según los datos que pedir, tras ir escribiéndolos en diferentes herramientas para encontrar los datos del usuario y poderle dar una solución. Y esto les estaba tomando mucho tiempo. Entonces ellos implementaron Amazon Connect y con Contact Lens pudieron automatizar o generar respuestas mucho más rápidas y así permitir que la gente no se enfoque en estar trabajando en una herramienta o pidiendo información, sino que pudiera ir directo hacia solucionarle el problema o ofrecerle el producto necesario a este cliente. Ya ahorita más adelante vemos un poquito más de cómo funciona la tecnología o qué usa por detrás Amazon Connect. Eh, digamos, estas diapositivas, lo que queremos es mostrarles la facilidad a ustedes de, en caso de que tengan una nueva campaña o suceda algo como lo que sucedió este año, la facilidad que tienen para crear nuevos canales sin necesidad de gastarse meses implementando nuevas soluciones específicas para atender al cliente a través de llamadas telefónicas. Así es. Sí, Muy bien. Muy interesante, Luis. Listo, en la medida
sí, pues las dinámicas de la atención al cliente a través de call center pues, están exigiendo demasiado de las entidades financieras y a veces se ven a gatas para incrementar la capacidad de atención. Creo que esta es una muy buena alternativa. Exacto. Bien, vamos a pasar ahora al tema a la otra dimensión de las que habíamos comentado antes, y es el tema del autoservicio. Para el tema del autoservicio, de alguna manera nosotros hemos venido evolucionando a lo largo del tiempo como en diferentes iniciativas. La primera iniciativa de autoservicio popularmente conocida en el entorno eran pues, las páginas de preguntas y respuestas frecuentes. No sé, pues, Luis y yo pues tenemos algo de edad y nos acordamos de ese maravilloso mundo. Margarita, que es una niña mucho más joven, no creo que... Gracias, Gregorio. No creo que sea tan consciente de eso, incluso de la popularización del término FAQ, como módulo para que las personas fueran y empezaran a buscar, pues, qué era lo que más les sucedía y pudieran atenderse de alguna manera, ¿cierto? ¿Qué ha pasado con el tiempo? Pues, la dinámica de la resolución de esas preguntas y dudas frecuentes y la necesidad de autoservicio ha ido mutando de pasar de tener pues solicitudes o páginas estáticas de preguntas y respuestas frecuentes, posiblemente a bases de conocimiento en donde básicamente es una evolución y una madurez de ese modelo de preguntas y respuestas frecuentes, ¿cierto? Pero de todas maneras las personas, los clientes de cualquiera de nuestras entidades siguen viendo corticos en la medida de que las soluciones no son capaces, estas soluciones no son capaces de incorporar y de ir evolucionando de manera pues atractiva y que resuelvan de manera asertiva lo que las personas quieren. Entonces, ¿qué ha pasado? Con el tiempo? Y es que las interfaces hombre-máquina han ido madurando y han ido evolucionando y hemos ido pasando de una interacción de pantalla a persona, empezar pues con la evolución de muchas tecnologías y de muchos paradigmas de la computación, hemos empezado a desarrollar lo que se conoce ahora como el mundo de las soluciones conversacionales, ¿cierto? Soluciones en donde la interfaz hombre-máquina ya no es la pantalla, ya no es lo que ven mis ojos y lo que utilizan mis manos para interactuar con el computador, sino que yo ya empiezo a interactuar a través de conversaciones con los diferentes servicios de las entidades financieras. Entonces, aparecen y después de haber pasado como desde la perspectiva teórica, como lo que se conoce como con el invierno de la inteligencia artificial, que fue una época de más o menos unos 20 años, en donde las tecnologías, tanto de procesamiento de cómputo como la nube misma no existían para poder masificar el procesamiento de grandes cantidades de transacciones. Entonces, en la medida en que empiezan a habilitarse esas tecnologías, empiezan a reaparecer y a viabilizarse mecanismos de interacción que en la teoría estaban diseñados, pero que no podían ser llevados a cabo porque no teníamos las capacidades computacionales para hacerlo, ¿cierto? Entonces empiezan a aparecer de alguna manera las tecnologías de lo que conocemos comúnmente como chatbots, entonces tecnologías en donde yo le empiezo a escribir a un agente inteligente, a un agente, y ese agente me empieza a responder, ¿cierto? Todos hemos visto y hemos tenido experiencias con chatbots hoy en día. Existen unos chatbots que son básicamente árboles de decisión con preguntas y respuestas predeterminadas basadas en una plataforma conversacional y habilitada a través de un canal conversacional como WhatsApp, como Facebook Messenger, como Telegram, como Slack, etcétera, ¿cierto? Y eso suple cierto nivel, pero miren que lo que hace es replicar a través de un canal conversacional como WhatsApp la misma filosofía de preguntas y respuestas frecuentes a la cual nosotros nos veíamos antes. Entonces,
Vemos como en algunas soluciones conversacionales existentes, el saludo es bienvenido a la plataforma de XYZ, y en XYZ entonces usted escoja una de estas 5 opciones para ser atendido. 1, atención al cliente. 2, problemas con su crédito. 3, problemas con sus tarjetas. 4, y así sucesivamente. La persona solo tiene la opción de introducir uno de esos números y después el menú del asistente o de la conversación lo va llevando por el árbol de decisión, casi que exactamente igual al árbol de decisión que está mapeado en las plataformas de call center de IBR, logrando un nivel de asertividad muy bajito y de resolución de problemas muy bajito. Entonces, ¿qué está tomando mucha relevancia? Está tomando mucha relevancia el desarrollo de verdaderos asistentes inteligentes a través de las plataformas conversacionales, de tal manera que ya sea por texto, vía chat, o sea, por voz, realmente yo pueda tener aproximaciones mucho más genuinas de interacción persona a persona, en donde el otro interlocutor no es una persona, sino que es realmente un agente inteligente, ¿cierto? En la pantalla vemos 2 iniciativas que van muchísimo más adelante y que posiblemente representan el futuro hacia donde nos vamos, donde posiblemente va a evolucionar esta tecnología. Vamos a ver, vemos en el lado izquierdo de sus pantallas, en una niña con gafas y camisa azul, estamos viendo un asistente virtual del Banco de Nueva Zelanda, de la NZ, en donde a través de la tecnología de asistentes virtuales y de tecnología de conversación con inteligencia artificial, realmente resuelve con asertividad las necesidades de esa entidad financiera. Esto es una plataforma provista por una empresa neozelandesa que se llama Soul Machines. Y por otro lado, vemos la iniciativa de humanos artificiales, que así es como la cataloga Samsung, dentro de la marca Neon. Entonces, el Neon es una iniciativa muy grande de investigación y desarrollo por parte de Samsung Electronics, donde el objetivo es igual al de Soul Machines, el de poner asistentes digitales y asistentes virtuales de manera en que las personas puedan conversar de una manera más genuina y más natural con una persona artificial o un humano digital, que es como el término al que se le empiezan a denominar a este tipo de personajes que están viendo en la pantalla. Entonces, nosotros ¿qué queremos hacer? ¿Qué queremos desde Pragma impulsar? Es impulsar con ustedes la implementación de soluciones conversacionales que de manera contundente y definitiva puedan llevar a que la interacción de los usuarios con nuestras marcas y nosotros como entidades financieras sea realmente asertiva, sea realmente efectiva y que realmente redunde en la premisa del autoservicio, que el cliente pueda resolver de manera autónoma las diferentes necesidades que pueda tener en un momento determinado. Y para ello, pues nosotros estamos potenciando mucho las capacidades cognitivas y de inteligencia artificial que vienen dentro de la plataforma de AWS, que de hecho pues es muy importante que todos lo sepan, pues dentro de uno de los elementos que va a mencionar Luis ahorita en su exposición, viene con la incorporación de lenguaje, pues de la interpretación completa del español, ¿cierto? Lo cual es una ventaja muy grande, y además con algo muy importante, y es que desde la perspectiva de nosotros como Pragma, las capacidades provistas por AWS son las más potentes en términos de la fluidez de la interacción humana. Entonces, ¿en qué sentido? Voy a adelantar un poquito a lo que va a exponer Luis, pero nosotros como pues, desarrolladores que implementamos soluciones sobre diferentes tipos de tecnologías, vemos que con el conjunto de soluciones de AWS, primero hay una capacidad de entendimiento del lenguaje natural supremamente potente, y segundo, cuando la conversación es por voz, la sensación de la conversación por voz que ofrecen los servicios de Amazon es supremamente diferente a la conversación por voz que ofrecen otras plataformas tecnológicas. Entonces eso hace
que la interacción y la experiencia del usuario sea supremamente rica y supremamente, como lo decía ahora, asertiva. Pues que yo desde la solución conversacional haga sentir a la persona que está hablando con alguien, sabiendo que es un sistema, que se sienta de manera genuina como si estuviera hablando con otra persona. Entonces, nosotros estamos convencidos de que el futuro del autoservicio sea a través de las conversaciones y que dentro de las conversaciones la mejor alternativa la brindamos de manera conjunta con los servicios de AWS que Luis nos va a explicar. Perfecto. Entonces, dentro de AWS, nos enfocamos, digamos, aquí más allá, vean esto más allá de la creación de un chatbot, veanlo más allá como la creación de una nueva interfase basada en conversación. Esto, digamos, este es el punto importante. Nuestro servicio como tal se llama Amazon Lex y es un servicio que les permite a ustedes crear estas interfaces. Y una vez ustedes tengan las interfaces, les permite a ustedes fácilmente desplegarla según la necesidad. Es decir, si ustedes crean un chatbot, una interfase de texto, ustedes la pueden con mucha facilidad, con un par de clics, integrar ya con el Messenger de Facebook o con cualquier otro tipo de chat que ustedes estén creando. Y de la misma forma, ustedes pueden crear interfaces de voz. Y de hecho, ahorita más adelante vamos a ver una tecnología que se llama Alexa y la que acabamos de ver que se llama Connect. Utilizan por detrás Lex para el uso de estas interfaces. Y aquí, digamos, reforzando un poco lo que decía Gregorio, aquí más allá que digitalizar modelos que ya tienen, como por ejemplo el IBR, y pasarlo a un árbol de chat donde tú contestas uno, dos o tres según las opciones que te da. Aquí lo importante es que Lex les da a ustedes la capacidad de entender el lenguaje natural y entiende español, de tal forma que ustedes le pueden enseñar a identificar la intención del usuario. Es decir, yo entro y no me va a dar un menú donde yo le pongo, sí, quiero ver mi saldo o quiero ver esto, sino que yo le puedo describir el problema que tengo o la necesidad que quiero cubrir y él por detrás va a procesar el lenguaje natural en español, va a identificar la intención que yo tengo y a partir de ahí me va a ir preguntando lo que yo necesito. Entonces yo le voy a poner, yo no voy a entrar y decir quiero saber de créditos, hipotecario, tal cual. No, yo le voy a poner, hola, soy Felipe y quiero sacar un crédito para comprar mi casa, mi primera casa. Entonces él va a entender, es su primera casa, crédito hipotecario, y él a partir de ahí me va a ir haciendo preguntas hasta enfocarme en la necesidad que yo tengo sin necesidad de llevarme por un árbol rígido, como mencionaba ahorita Gregorio. Importante aquí los diferentes casos de uso. Yo, en lo que llevo trabajando con tecnología de nube, me he encontrado a todos. Yo creo que nunca ha llegado un cliente que diga no me interesa poner un chatbot o un asistente virtual como tal, ya sea por voz o texto. Aquí, digamos, a modo personal, enfoquen muy bien la necesidad que quieren cubrir y por eso aquí tenemos diferentes casos de uso. Si ustedes quieren, digamos, disminuir un poco la cantidad de llamadas que les están haciendo para, para saber los horarios de las oficinas o para averiguar del nuevo tipo de crédito, la nueva forma de financiamiento según todo lo que pasó con el COVID. Enfóquense en crear un chatbot específico para eso, de tal forma que la conversación se centre ahí. No, digamos, yo me he encontrado muchos casos donde los clientes quieren que un solo chatbot les haga 100.000 cosas. No, empiecen digamos, por un caso específico, ya sea, digamos, para agilizar el contact center. Entonces, este de pronto sí va muy enfocado en casos tipo IBR. Yo quiero que el cliente sepa rápido cuál es su saldo, cuánto es su cuota que tiene por pagar. Esto lo pueden hacer muy fácilmente con cosas, con interacciones rápidas. Otro tipo de preguntas frecuentes, chatbots para pasar las preguntas frecuentes. Aquí ya van a necesitar un poco de pronto más de lenguaje natural. Hola, ¿cuál es el horario de la oficina de Colina Campestre o del Poblado? Esto aquí ya necesitan ustedes que entienda rápidamente y con dos interacciones ustedes podrían obtener
rápidamente la respuesta que necesita el usuario. Bots para las interfaces de aplicaciones. Esto puede ser muy, muy útil. Ustedes tienen un usuario dentro de la aplicación y ven que se quedó 20 segundos en una pantalla y no sabe qué hacer, láncenle una respuesta. Hola, ¿te podemos ayudar? Y a partir de ahí que la gente interactivo ya se vuelva un agente más de soporte sobre lo que el usuario está haciendo sobre la aplicación. Agilizar la compra de algo, agilizar una transferencia, etcétera. Otros bots que ustedes pueden tener, otro tipo de chatbots ya integrados con dispositivos externos. Entonces, aquí hoy en día tenemos entidades financieras que ya están entregando dispositivos digamos, wearables. Intégrenlo con todo eso. Lex les va a permitir crear la interfase para poder integrar diferentes dispositivos. Y otro ejemplo muy grande es el que viene a continuación. Es un ejemplo, aquí tenemos un ejemplo también muy, muy parecido al anterior. Ahorita más adelante vamos a ver otro totalmente diferente. Este es un ejemplo también para mejorar el uso de digamos, de los agentes en el call center o de las personas. Liberty Mutual, bueno, una empresa con más de 50.000 empleados alrededor del mundo, una empresa también mundial, también quería agilizar el tiempo de respuesta que estaban dando sus agentes hacia, hacia los usuarios finales. Ellos no iniciaron directo con el chatbot o con la interfase directa para el usuario final, sino que iniciaron con una etapa donde le dan la interfase a la gente primero. Entonces, cuando yo llamo y le hago la pregunta a la gente, si el agente no tiene la respuesta, él se la pasa a Lex y Lex le va a dar el contenido necesario para que la gente pueda contestar rápidamente. Este es un caso que también se puede implementar fácilmente y este es el caso de Liberty Mutual, donde lo implementó para darle un mejor uso al tiempo de la gente, pasándole las preguntas al chatbot. Entonces es un agente virtual que le está ayudando al agente humano para contestar más rápidamente. Si pasamos al siguiente, porfa. Otro caso, digamos esto más que contarles lo que están haciendo otras instituciones financieras, es también una invitación hoy para que ustedes lo revisen. Dentro de Amazon hay una tecnología, un asistente, una tecnología virtual que se llama Alexa. Alexa es un asistente virtual donde ustedes, digamos, a tareas sencillas le pueden programar tareas, horarios, hacerle preguntas de conocimiento general. Sin embargo, la gran diferencia o donde ustedes pueden enriquecer a Alexa es que ustedes les pueden enseñar lo que quieren que, que haga por sus usuarios finales. Estos se llaman Alexa Skills. Entonces ustedes le pueden enseñar a Alexa para que se conecte con el sistema de ustedes y le dé el saldo a un cliente, de tal forma que yo le pregunte a Alexa, hola Alexa, cuéntame cuál es mi saldo en X banco. Alexa, si ustedes le crean el skill, ella le va a estar en capacidad de saber quién soy yo y entregarme el saldo que tengo. Hoy en día hay diferentes empresas haciendo esto. Entonces, aquí en la diapositiva tenemos diferentes ejemplos. Ustedes pueden bajar el skill de PayPal, por ejemplo, y decirle, Alexa, transfiérele 20.000 pesos de $20 a Sam. Y entonces ya va a tomar mi lista de contactos, me va a pedir confirmar quién es Sam, me va a pedir confirmar la cantidad de dinero y me va a transferir. El usuario, ¿qué tiene que hacer? Simplemente pedirle el favor a Alexa o hablar a Alexa, ni siquiera tiene que pedir el favor. Ustedes pueden entrenar a Alexa para que haga esto. Entonces, en sus entidades financieras pueden enseñarle a Alexa algo sencillo como que yo le digo, Alexa, en este momento está abierto la sucursal del Poblado de X banco y Alexa me diga que sí, o simplemente, o algo más complejo, perdón, es empezar yo a hacer este tipo de transacciones a través de voz. Alexa, por favor, transfiérele de mi cuenta de X banco a la cuenta de Carol o de mi esposa en X banco y que ella
se encargue de hacer todo eso según lo que ustedes le han entrenado. Aquí hay diferentes ejemplos. Entonces, preguntas por las ofertas Amex, PayPal ya se los comenté, saber el precio de, del Bitcoin o que me dé las recomendaciones según la compra de acciones. Ustedes ya, según el caso de uso que quieran implementar, lo pueden hacer muy fácilmente utilizando esta tecnología y los usuarios lo pueden hacer a través de su celular descargando la aplicación de Alexa sin ningún costo o a través de los dispositivos como el que ven en pantalla que se llaman dispositivos Echo. Entonces, estos dispositivos ya tienen integrados Alexa y, y los ponen en cualquier punto de la casa con conexión a internet y a partir de ahí yo ya voy a tener una interfase más, un agente más ya sentado en la casa del usuario para contestar sus necesidades. Entonces, esto por detrás, Alexa utiliza Lex, igual que Amazon Connect en el caso del call center. Y ustedes simplemente se encargan de crear la interfase conversacional y de enseñarle, según la intención que tiene el usuario, para que Alexa tome la acción según lo que el usuario necesita. Y bueno, esta vendría siendo como contarles qué están haciendo otras entidades financieras y una invitación para que le den una mirada. Alexa ya funciona aquí en Colombia, entiende español y si ustedes quieren crear una nueva interfase para que el usuario simplemente hablando desde su casa pueda hacer transacciones o obtener información, va a ser algo que pueden hacer fácilmente. Ahora vamos a hablar de otro aspecto fundamental y es la gestión inteligente de documentos. Si bien mejor dicho, dentro de la atención a nuestros clientes de las entidades financieras, es muy normal que, además de facilitar la transaccionalidad de los clientes, tengamos procesos tales como los de vinculación o procesos de atención en donde nosotros requiramos la recepción de información documental por parte de nuestros clientes. Entonces, ¿qué sucede? En la atención del cliente presente es algo relativamente fácil de solventar en la medida en que yo le descargo la responsabilidad al cliente de decirle, señor, para este proceso de vinculación, por favor, y para la creación de su carpeta única de cliente, yo necesito que me anexe esta información documental. Entonces le pido posiblemente fotocopia de alguna serie de documentos, fotocopias de acerca de algún comportamiento comercial, entre otros. Y yo lo que hago es que, otra vez, en la atención de cliente presente, pues lo que hago es que yo tengo unos procesos de validación y erradicación y de gestión documental y de captura de la información y de validación, que los hago y de erradicación de esa información, que los establezco de una manera muy clara a través de la recepción de esa información con nuestros asesores de oficina. Si es una fuerza de ventas tercerizada, pues sucede lo propio con la fuerza de ventas tercerizada. Ellos llegan a un punto de gestión de documentación en donde nos pasan esa información y nosotros en nuestros procesos operativos y de soporte a la gestión comercial hacemos todo el proceso de escaneo, validación de la calidad de los documentos, etcétera y demás. Y ya. Pero ¿qué pasa cuando el cliente es no presente? Cuando el cliente es no presente, pues, y yo igual necesito vincular, partamos de la premisa de lo que decía nuestro señor de Forrester, de que todas las interacciones las debemos estar en capacidad de brindarlas a través de puntos de contacto digitales, pues yo tengo que habilitar a mis puntos de contacto digitales con la capacidad de atención y de procesamiento y de captura inteligente de documentos. Entonces, ¿qué es lo importante? Lo importante es eso, ¿cierto? Es cómo vamos a resolver ese problema, porque es un problema que normalmente se soluciona con, voy a utilizar un término que no me gusta mucho, pero pues creo que es el más adecuado, plataformas legadas, en español plataformas legacy o plataformas como de vieja data que vienen de la evolución de los conceptos de OCR tradicional, que lo que hacen es interpretación pura y dura de los caracteres que están impresos en los papeles, ¿cierto? Pero ¿qué pasa con, con la
con la imprecisión de la carga de los documentos. Normalmente, las personas normalmente no tienen escáneres de alta calidad en sus hogares, normalmente tienen celulares, las hojas no están bien alineadas, la información posiblemente, el papel, pues voy a poner ejemplos algo ridículos y caricaturescos, pero para hacer ver los problemas con los que nos vemos nosotros hoy en día al atender y procesar documentos de clientes no presentes. El papel está medianamente arrugado y posiblemente algunas letras no se vean con la disposición adecuada. ¿Qué pasa si el documento es un documento complejo y no es una carta, sino que es un documento formal en donde la estructuración del documento viene dada por filas, columnas, bloques, etcétera? Si yo utilizo plataformas tradicionales de gestión de captura de documentos, lo que sucede normalmente es que todo eso se conlleva, pues yo no soy capaz de digitalizar eso y tengo que entrar en procesos adicionales donde posiblemente intervienen personas u otro tipo incluso de componentes de software muy costosos para lograr hacer la interpretación de la información que viene en esos documentos, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros como organizaciones y dentro de los retos que tenemos que atender con la atención al cliente no presente, una de las capacidades fundamentales es esa, es la de poder tener gestión inteligente de documentos. Entonces, yo aquí me he enredado mucho, con el mouse se me pierde mucho, entonces ofrezco excusas porque se me pierde el mouse y yo no sé a qué pantalla le estoy apuntando. Entonces, nosotros, ¿de qué venimos a hablar? Primero, pues vamos a contar un poquito acerca del caso de éxito, que nos parece fundamental para entidades financieras. Este caso de éxito es un caso de éxito implementado por nosotros, AWS y Pragma, en las empresas del grupo Argos. Como ustedes entenderán, Argos es una empresa multilatina de origen colombiano que atiende, pues el grupo Argos, que atiende necesidades de diferentes sectores, el sector de la construcción y cementero, el sector energético a través de las iniciativas de Celsia, el sector de obras civiles a través de Odinsa, y hay más. Es un grupo económico muy importante del país y que tiene además operaciones en muchos otros países. En Estados Unidos, por ejemplo, Argos tiene un conjunto importante, una presencia muy importante en la costa este de Estados Unidos y presencia en diferentes países. Entonces, el grupo como tal, de alguna manera tenía unos problemas, unos retos muy importantes en el procesamiento de las facturas. Es una comunidad, si mal no recuerdo, de alrededor de unos 30.000 proveedores dispersos a lo largo y ancho de todas estas geografías, con una gestión, obviamente, de unos retos importantes de erradicación de facturas, porque las facturas no tienen el mismo formato, no tienen una estructura fija, ¿cierto? Vienen en diferentes idiomas. Entendamos pues que Estados Unidos el idioma pues obviamente es el inglés, en Latinoamérica es el español, pero en Haití, por ejemplo, es francés, donde el grupo Argos tiene operaciones también en Haití, donde la variabilidad del documento es supremamente alta y en donde las características de la información del documento son diferentes de empresa en empresa, de país en país, entre otros. Y segundo, la información de los documentos es información estructurada, pero no estructurada. Si ven lo que estamos viendo en la imagen, van a ver que se necesita reconocer que esta factura tiene múltiples ítems y cada celdita hace parte de un conjunto, de una fila, y esa fila es una unidad y yo tengo que tratar esa fila como una unidad, ¿cierto? Entonces, el reto al que nos enfrentamos era eso, cómo ayudarle a esta empresa multinacional en el procesamiento efectivo y en la erradicación, en la interpretación eficiente de las facturas de esta gran cantidad de proveedores con las variabilidades que les acabo de mencionar. Entonces nosotros, con el apoyo de AWS, implementamos una solución basada en un servicio muy potente que se llama Textract de Amazon, en donde lo que hicimos fue reemplazar una solución legacy muy costosa de procesamiento de captura de información, que desafortunadamente no tenía los niveles de confiabilidad adecuados, y a través del servicio nuestro lo que hicimos fue agilizar muchísimo
el procesamiento y la carga y la automatización de la carga y la interpretación de los documentos de factura, de tal manera que casi que podíamos pasar de manera fluida desde el documento gestionado por el proveedor hasta el sistema de registros de la organización. Entonces, minimizando los tiempos en una consideración, pues volviendo el proceso mucho más eficiente, pues los números son muy contundentes, y en la liberación y en la disponibilización de una capacidad muy importante de recurso humano que estaba trabajando en estas labores para ponerlo a hacer otras cosas de mucho mayor valor para la organización. Entonces, pues así como sucede para el caso de las facturas en esta empresa pues del sector real, podría suceder exactamente igual para el procesamiento inteligente de los documentos que nosotros percibimos de nuestros clientes en el sector financiero. Nosotros vemos un potencial supremamente gigante de esta tecnología de Textract para todo lo que tiene que ver con la erradicación y recepción de información, por ejemplo, en los procesos de vinculación o en los procesos de atención y de soporte a usuarios. Entonces, Luis, te cedo la palabra para complementar mi exposición de este caso como con las características principales del Textract. Perfecto. Sí, aquí de pronto repitiendo un poco lo que dice Gregorio, actualmente en la mayoría de compañías que tienen procesos relacionados a documentos, se van a encontrar dos cosas. Una es, lo hacen a través digamos, de personas digitalizando el documento, es decir, alguien coge el papel que otra persona llenó y empieza a llenarlo en otra plataforma. Esto es supremamente costoso y demorado, es tiempo de horas hombres, y no es fácil, digamos, escalarlo. En el momento, hoy puedo tener 10 personas que sé que me digitalizan 100 documentos por hora, exagerando. En el momento en que me llegaron 1000, escalar esas 10 personas, conseguir entrenar otras 10 personas y sentarlas para que lo hagan, es bien difícil. Otra forma que se van a encontrar, la mencionaba ahorita Gregorio, es por OCR. Hay software de reconocimiento de imagen, pero este es complejo porque él les va a reconocer el texto en una imagen, y ustedes o digamos un equipo de ingenieros va a necesitar tomar ese texto, porque a ellos les va a llegar básicamente el texto como tal, y según reglas o según trucos, ir dándole formato, ya sea si es un formulario, si es una tabla, etcétera, para poderlo acomodar o estructurar al sistema de información que sea necesario. Y en el momento en que el formulario cambie, también va a ser complejo hacer los cambios, porque ya requiero de nuevo horas hombre para horas de ingeniería para reconocer de nuevo el nuevo formulario o el nuevo formato que se tiene. Esto, digamos, sin pasar de nuevo por la adquisición de licenciamiento, de hardware, etc. Textract reduce todo eso. Textract ya él reconoce la imagen, ya sea una imagen, ya sea un PDF, y dentro de ese documento que se le pasa, él tiene la capacidad de reconocer el lenguaje manuscrito, digamos, si la persona lo llenó a mano, reconoce si es en español y reconoce el formato. ¿Esto qué quiere decir? Esto, él reconoce si dentro del documento hay una tabla o si hay un formulario, y de esa misma forma se lo entrega a ustedes o al sistema que lo necesita procesar. No le va a entregar un texto gigante que fue lo que encontró, sino que le va a decir: encontré estos formularios, nombre, apellido, etcétera. Si mañana cambian y el formulario lo pasan a otra hoja, él va a seguir diciéndoles: encontré este formulario, encontré esta tabla. Y la tabla les va a decir: el encabezado es este, tiene tantas líneas y cada línea tiene este contenido. De nuevo, esta es una solución que es relativamente fácil de usar. Ustedes pueden empezar a probarlo. De hecho, ahí en internet van a encontrar muchas demos, y toda la parte de captura de documentos se les va a volver un proceso mucho más sencillo. No requiere experiencia en Machine Learning. Este también es algo, digamos, que en otros proveedores pueden encontrar, que les crean un modelo específico para un formulario específico, y de nuevo, si el formulario cambia, van a tener que hacer cambios en su modelo.
etcétera. Entonces, aquí, bueno, ya con Pragma tienen todo, van a encontrar toda la experiencia para el uso digamos, del servicio, y más allá del uso del servicio, la conexión con el proceso que ustedes quieran hacer en la captura del documento. Así es, muy bien, Luis, tal cual como lo mencionas. Creo que para terminar ya, uno de los aspectos en donde de pronto Luis nos puede abundar es el tema de la experiencia de los clientes, es cómo pues ven que nosotros desde AWS logramos ofrecer como una solución integral para mejorar la experiencia de los clientes a través de diferentes canales. Luis. Sí, aquí, digamos, esta diapositiva ya es un poco como para cerrar. Ya vimos clientes que están utilizando Alexa para facilitar la interfase por medio de voz, que están utilizando Lex para generar chatbots, Amazon Connect para mejorar todo lo que es la atención telefónica. Sin embargo, dentro de AWS van a encontrar una serie de servicios que les pueden abrir muchas más puertas. Aquí tenemos algunos ejemplos. Análisis de voz al cliente, ya lo vimos con Amazon Connect. Agentes de servicio automatizados, también de nuevo toda la parte de chatbots. Sin embargo, aquí ustedes pueden hacer mucho más. Gregorio también lo comentaba al comienzo. Ustedes pueden crear asistentes virtuales que le recomienden a sus usuarios, no sé, este mes gastaste 600.000 pesos en restaurantes. Tal vez ese dato a mí que me lo den a final de mes me puede servir para que el siguiente mes diga, hombre, voy a comer un poco más por dentro en la casa porque estoy gastando mucha plata. O, digamos, cosas que se pueden ver muy sencillas, pero que le van a dar un diferencial grande al usuario en su manejo, en el manejo del dinero, o, simplemente en recordarle los pagos, etcétera. Ustedes ya tienen toda la información. Aquí están los servicios y está Pragma que les va a conectar estos servicios para generarle algo diferente a sus clientes. Eh, Todo esto está soportado por español. Habilitar diferentes canales. No siempre, no siempre poner al usuario, ya lo vimos, entre menos vaya a una sucursal mejor, pero no todo tiene que ser por teléfono, no todo tiene que ser por chat. Pueden habilitar diferentes, hoy vimos un nuevo canal que puede ser Alexa. Dentro de su página web, si ven que el usuario está quedado en algún paso, láncenle la ayuda en vivo, etcétera. Ahí, digamos, hay diferentes ideas, hay diferentes casos de uso. Entonces, aquí la invitación es, pues, pensar en grande, que algo que se les ocurra, y ya los servicios, digamos, están, toda la parte de transcripción de texto, de análisis de lenguaje natural, de creación de las interfaces, y el consultor ya está, el que les va a hacer la conexión entre esos servicios y su línea de negocios, ahí está. Entonces, bueno, ya estamos cortos Sí, de tiempo, le devuelvo la palabra no, a sí estamos Gregorio. cortos de tiempo, no, pero no, que el consultor somos nosotros. Entonces aquí estamos a su Exactamente. disposición para ayudarles. Voy a dejar unos 2 minutos nomás para hablar del tema de identidad digital. Es muy importante en la habilitación de servicios para cliente no presente mitigar el riesgo de la suplantación. Obviamente es un riesgo existente, es un riesgo latente y lo que hay que hacer para eso es pues implementar soluciones que de verdad estén probadas y que minimicen la exposición de nuestras organizaciones a ese riesgo. Nosotros desde Pragma trabajamos entonces, digamos que conjugamos dos soluciones, una de una organización que se llama DAON, que a su vez DAON es partner de AWS y funciona toda la plataforma sobre AWS. Es una solución que está principalmente en la nube, donde el objetivo es garantizarle a las organizaciones que las transacciones que se están haciendo con un cliente no presente efectivamente son con un cliente no presente. ¿A través de qué? De facilitar los procesos de vinculación digital a través de la recepción e identificación de los documentos de identidad de las personas. Para el caso de Colombia, lo tenemos con una confiabilidad muy alta para cédulas de ciudadanía, cédula de extranjería, tarjeta de identidad, pasaportes. En otras regiones del país soportamos gran parte de los documentos, de los documentos más importantes de los otros países.
Lo mismo que la habilitación de la identidad de las personas a través de mecanismos biométricos no presenciales como son el rostro y la voz o los temas comportamentales, de tal manera que con confiabilidades muy altas y mucho más altas de las de otros jugadores de esta industria y otras soluciones, incluso posiblemente caseras que existen en la oferta en este momento, pues podemos ayudarles a ustedes a que se pueda dar esa vinculación de la manera más confiable y más segura posible y evitando los riesgos de suplantación que les decía yo ahora a través de diferentes vectores de ataques, videos, personas artificiales, máscaras para los casos de rostro, para la voz, entonces reconocimiento de que la voz sí sea voz emitida por una persona y no a través de unos parlantes, etcétera, etcétera. Una serie de características funcionales supremamente adelantadas que permiten eso. Y conjugamos esa solución con un servicio también de AWS, Recognition en este caso, en donde a través de las funcionalidades de Collections nosotros empezamos a manejar tanto listas blancas como listas negras de rostros de personas, pues puede ser VIP o rostros de personas de lista negra, sobre las cuales empezamos a construir unas colecciones, unas bodegas de patrones de rostros. Para el caso de los rostros, para la voz es algo similar, en donde empezamos a detectar y ayudarles a ustedes otra vez a gestionar de una manera muy efectiva ese riesgo de suplantación, que para el cliente no presente es de vital importancia. Entonces, del tema para estos temas que hemos hablado hoy, incluso para los temas de identidad digital y biometría de DAON, pues entonces, ya para cerrar, les digo después, visiten nuestro sitio de Academia Pragma, que Margarita al principio de la conferencia le hizo un poquito de publicidad. Aquí les dejo nuestro cabezote para que lo identifiquen fácilmente y el enlace. No solamente va a estar guardada este webinar, sino que hay otros webinars y material dentro de nuestra filosofía de Pragma de compartir conocimiento de manera permanente con ustedes, pues la comunidad en general y nuestros clientes. Pues eso es una filosofía nuestra y la vamos a seguir haciendo de manera constante. Los invitamos a ver nuestro perfil de LinkedIn, ¿cierto? También. Y cierro con algo muy importante, que esto me voy a tomar el atrevimiento de hacer la cuña yo y que no la haga Luis. Y es que se nos viene el reInvent, ¿cierto? Que es el evento más importante de Amazon, de AWS, de Amazon no, de AWS en el año. Va a ser un evento gratuito, digital, y va a durar desde el noviembre 30 hasta diciembre 18. Entonces, pues, no va a estar concentrado como los 4 o 5 días que era antes el evento tradicional físico en Las Vegas. Nos perdimos el viajecito, pero vamos a tener la oportunidad de estar presentes, pues es una oportunidad de oro para interactuar con quienes están definiendo las políticas, pues las herramientas y las estrategias de punta en todo el mundo de la computación en la nube dentro de AWS. Pues casos de éxito de todos los temas, no solamente de los que hemos hablado aquí, sino de los temas de gestión de cargas, migraciones, etcétera. Pues, pues les digo pues que es el mejor evento del año, pues y los invito ya, yo como Gregorio les digo, métanse que vale la pena. Listo, entonces, pues nada, Márgara, somos todos tuyos. Ustedes se me tomaron la palabra. Este webinar estaba programado hasta las 10, pero aún tenemos 40 personas conectadas. Tenemos 3 preguntas. Entonces, si se pueden quedar con nosotros, súper bienvenido. Vamos a dar estas preguntitas y que Gregorio y Luis Felipe nos contesten. No nos vamos a demorar más de 15 minutos, pero si queremos, pues, como darle la respuesta a estas personas. Así que voy a empezar y ustedes me dicen quién me ayuda con la respuesta. ¿Estamos de acuerdo? Dale. Listo, Dale. maravilloso. Primera pregunta. Si bien ahora se mencionó que la seguridad en la nube era importante, no se mencionó mucho acerca del tema. ¿Cómo es la seguridad para ambientes remotos? ¿Cómo lo plantean ustedes? Luis, de pronto hablar un poquito de workspaces. Sí, aquí digamos, dentro de AWS, la seguridad es un componente principal. Todos los servicios están creados, enfocados en seguridad.
Aquí ya toca entrar al detalle. Digamos, dentro de AWS tenemos los estándares y de hecho se hace disponible para los clientes los resultados de las auditorías a nivel de seguridad física y a nivel de seguridad ya digital digamos, del cifrado de los datos en transporte y en descanso. Aquí no sé exactamente a qué se refiere la pregunta con lugares remotos. Si estamos hablando de workspaces, dentro de Workspaces, cuando tú lo lanzas, Workspaces te da escritorios virtuales. Tú puedes ya configurar si quieres cifrar el disco o no y digamos, toda la transferencia de datos siempre va a ser cifrada digamos, por canal cifrado. No sé, no sé si esto responde a la pregunta. Si tú quieres agregar algo, Gregorio. No, básicamente es eso. Pues digamos que pues quiero reforzar que dentro de la filosofía de AWS hay un compromiso especial por la seguridad en todos los aspectos y en todos los servicios. Pues creo que pues pues el enlace creo que es muy fácil. Esa es la security. Creo, si mal no me equivoco, creo que con security redirige y muestra pues un compromiso de AWS en términos de certificación, en términos de procesos. Pues AWS es ISO 27000. Los centros de datos pues manejan los más altos estándares en temas de seguridad. Los diferentes servicios y las características de conectividad entre pues, los escritorios, para el caso de escritorios remotos en Workspaces, o los temas de la comunicación entre los sitios físicos y los centros de datos propios del cliente con la nube, se hacen todos de una manera completamente segura a través de diferentes mecanismos. Entonces, pues hasta ahora, digamos que es algo que es constante y que hace parte de una dinámica de evolución y de maduración. Pues otra vez vuelvo y pongo la palabra constante. O sea, no se deja de invertir un peso desde la perspectiva de AWS en garantizar la seguridad pues, de cada una de las soluciones y de sus componentes. Exacto. Ahí en el chat les compartí un link donde ya se enfoca específicamente, digamos, en las leyes de cada país. Entonces ahí pueden filtrar por región, ahí está incluso Colombia. Y desde AWS ayudamos al cliente a cumplir o a asegurarse que cumpla con la regulación según cada país. Entonces ahí van a encontrar las políticas de Colombia que están basadas en caso de entidad financiera, la circular 005, y cómo desde AWS los ayudamos a cumplir con esa circular. Listo. Maravilloso. Por aquí tenemos la segunda. ¿Cuánto tiempo se demora la implementación de un chatbot con Lex? ¿Cómo se puede monetizar esta inversión? Es decir, ¿se puede determinar el ahorro de costos en personal con estos chatbots? Listo, yo voy a empezar por ahí. Pues digamos que voy a dar una respuesta de reinado de belleza, con el perdón a quien fue a la persona que haya preguntado. Depende. Espectador anónimo lo teníamos. Listo, señor espectador anónimo, la respuesta es depende. Depende, pueden haber implementaciones muy cortas, implementaciones pues que increíblemente se puede decir que están en términos de días, pero en una primera fase muy sencilla de implementación sobre un conjunto de intenciones muy restringido. Cuando el bot tiene que interactuar o responder con base en información de sistemas de información transaccionales que tiene la compañía o la organización, posiblemente ahí sí tengamos que incorporar unos ciclos de desarrollo porque pues se convierte en un canal adicional, tal como si fuera una página web o una aplicación móvil. Entonces se necesitan en el proceso de implementación habilitar el consumo de las APIs o de las integraciones correspondientes para llevar a traer la información de los sistemas transaccionales e incorporarlas en la conversación. Lo mismo que hay unas consideraciones, si el bot es solamente conversacional y público, así tiene que tener mecanismos de autenticación y tiene que identificar a la persona. Entonces ahí eso son otra variable que le agrega una complejidad adicional, por decirlo de alguna manera, que implica en el tiempo de desarrollo. Pero pues uno podría decir que teniendo todos los astros alineados, teniendo las APIs disponibles, teniendo tanto las APIs de los servicios que se van a consumir para conversar, como las APIs de
de seguridad para poder lograr identificar y garantizar que yo pueda saber con quién está hablando el cliente, uno podría estar teniendo un mínimo producto viable en más o menos unos 3 meses. Listo. Y ahora voy a hacer énfasis en algo que dijo Luis. Hay una tendencia general a que yo como organización quiera resolver un abanico muy amplio de conversación con un bot. Los bots normalmente son, dentro del mundo de inteligencia artificial, se conoce como inteligencia artificial angosta. O sea, tienen que tener un dominio muy focalizado porque el estado del arte, la ciencia no da para que sean supremamente generales. Para tener un bot que es, pues, o una solución conversacional que sea de espectro amplio, normalmente la aproximación más válida es hacer un skill e incorporarlo dentro de Alexa. Y aquí Alexa tiene una arquitectura de skills como plugins que incorporan dominios de conocimiento de muchas cosas. Entonces Alexa sí responde por el clima, responde por una receta, responde por una canción y responde por mi cuenta bancaria. Para yo hacer esa simulación tendría que hacer un trabajo muy grande dentro de mi propia organización si lo quiero hacer desde cero, ¿cierto? Entonces, normalmente en los bots, yo lo que hago es que tengo temáticas muy particulares o tengo varios bots, uno para cada tema, y los especializo, ¿ok? Luis, Y ¿quiere complementar algo por ahí? sí, Perdón. no, perdón, la monetización. La monetización depende, pues si es un tema transaccional, pues está muy claro que el hecho de habilitar transacciones por un canal adicional me va a ayudar a ahorros, ¿cierto? Sobre el tema de servicio, nosotros hemos visto que más o menos optimiza entre un 30 y un 40%, si está, pues, y si está bien hecho, puede mejorar un 30 o 40% de la atención de las cargas en los canales de atención a cliente personales, pues ya sea call center o asistentes de personas comunes y corrientes. Luis. No, perfecto. Yo mm, creo que sí, eso sería en cuanto al costo o digamos la comparación, es eso, es medir qué tanto libera, digamos, un agente del call center o un agente físico como tal y qué tantos requerimientos puedes tener y de ahí vas a sacar, podrías sacar, digamos, el mapeo de cuánto estás ahorrando en otro canal. Y el tiempo, tal como dijo Gregorio, depende. Entrenar a Alex es relativamente rápido. Ahí el tiempo que se va a tomar es la arquitectura que va por detrás para conectarlo con los servicios y las APIs que ustedes tengan por detrás. Si no hay APIs, se vuelve un proyecto más de tecnología de creación de estas APIs y de servicios, más que de enseñarle las intenciones a Alex. Listo. Aquí tenemos una última, pues tenemos dos preguntas más. Yo prometí que acabamos a las y cuarto. Entonces, acá empieza el reto, conteo regresivo. La última y tiene que ver, es relacionado con Alexa, es las transacciones hechas por Alexa son seguras. Tengo que tener mis servicios 100% en la nube para usar Alexa. Ok, pues yo contesto esta. La primera pregunta, si son seguras, sí, aquí muy buena la pregunta porque me da espacio para aclarar algo que de pronto no me hice entender. Alexa, tú le enseñas, digamos, lo que quieres que ella haga, el skill, pero en realidad Alexa lo que hace es entender eso y te pasa la transacción a ti. Entonces, en realidad, el que ejecuta la transacción vas a seguir siendo tú y el skill lo que hace es conectarte a Alexa con tu modelo o con tu API de transacciones. En sí, Alexa no es la que va a tomar el dinero y sacarlo de una cuenta y pasarlo a otra, sino que ella va a entender y va a llamar el API que tú le des o el servicio que tú le des para que ejecute la transacción. Entonces, aquí digamos, nos apoyamos sobre la infraestructura y servicios que ustedes ya tienen y Alexa les abre el canal para que lo ejecuten por ahí. Entonces, la transacción no la hace como tal Alexa. Sin embargo, los datos y Alexa también cuenta con mecanismos de autenticación para que todo lo que viaja a través de Alexa sea seguro. Para la segunda pregunta, no tienes que tener los datos en la nube. De hecho, aquí esto sería totalmente híbrido. Tú puedes seguir manteniendo tu información donde ya la tienes, habilitar el canal que ya tienes para que Alexa lo use y listo. No tienes que subir los datos. Si los quieres subir, vas a encontrar diferentes ventajas cuando lo hagas, pero no es 100% necesario.
Listo, gracias Luis. Gregorio, aquí va la última para ti. Dice John Patiño, estimado Gregorio, ¿cómo han evolucionado ustedes desde su consultoría en reingeniería y optimización de procesos versus la evolución de las soluciones tecnológicas y más hoy hacia la transformación digital? Jesús sacramentado, John, ¿qué es esa pregunta? ¿En cuánto tiempo tengo que responderla? Eso va para largo, pero otra vez, los temas de transformación digital, en Pragma estamos convencidos de que la transformación digital, mejor dicho, que si yo pudiera determinar de la frase transformación, de la expresión transformación digital, ¿cuál es la parte más importante? La parte más importante, a diferencia de mucha otra gente, nosotros consideramos que la parte más importante no se llama no es digital, sino que es transformación. Es decir, y que la transformación digital no se da por la existencia de estas tecnologías como las que hemos hablado hoy, que son muy potentes y de verdad pues son unos habilitadores supremamente grandes dentro de los negocios, sino que nosotros en Pragma estamos convencidos de que la transformación digital se da es porque hubo un cambio de la manera en que conversa la gente. Y la gente ya no conversa como conversaba antes. Por lo tanto, los que nos tenemos que transformar somos nosotros para poder volver a conversar con la gente. Entonces, esa implicación que es filosóficamente, pues tiene unas consideraciones filosóficas muy altas, unas cargas muy altas, implica que, y voy a empezar con el cliché, que la transformación empieza y termina con la gente, ¿cierto? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Yo tengo que entender cómo está mi gente afuera, cómo habla, cómo conversa, y el término conversar no es solamente pues del parlare, sino también de cómo pues Transi se relaciona conmigo y yo ajustarme a esa nueva realidad a través, ahí sí, viene el adjetivo digital de buscar cómo desde las herramientas y de las plataformas digitales mejoro y me inserto yo como organización en esa conversación que ya cambió y que yo no he estado inmerso en ella o la estoy dejando pasar. Entonces, desde esa perspectiva, es que nosotros abordamos como gran sombrilla todo y a partir de ahí, pues vamos incorporando diferentes conceptos, diferentes paradigmas, tanto desde el tema de la cultura, desde el tema de los procesos y desde el tema de la tecnología. Y ahí, pues, AWS, digamos que hace parte de la columna vertebral de nosotros en la pirámide. Si fueras una pirámide, en la base de la pirámide de la tecnología, pues nosotros vamos ahí de la mano con AWS para todo. Listo, te Y si demoraste un no, pues me minuto. Muy llamas. bien. Quiero agradecerle a Gregorio y a Luis por este espacio, por este tiempo. Creo que o sea, quedaron muchos temas claros, muchos temas por pensar, muchos temas sobre la mesa para todo el sector financiero y asumir todos estos retos con todas las oportunidades que ofrecen esos habilitadores tecnológicos. Bueno, no, Margarita, a ti muy amable. Y a Luis, muchas gracias por acompañarnos en este espacio. Nos extendimos ya 16 minutos. Sí. Muchas gracias a las personas que siguieron. No, muchas gracias a ustedes por invitarme y a los participantes. Aquí, bueno, estamos para ayudarlos. Ahí quedan con los contactos de Gregorio, Luis, y nos vemos en una próxima oportunidad. Feliz día para todos y muchas gracias por el tiempo. Gracias. Gracias. Chao.